Dimensiones y unidades. Vamos a ver tres temas: conjunto de unidades y conversión de unidades, cifras significativas y redondeo, homogeneidad dimensional y análisis de unidades. Conjunto de unidades y conversión de unidades. Dentro de esto debemos diferenciar lo que es una dimensión y lo que es la unidad de medida. La dimensión es una característica de algo que se puede medir o percibir por los sentidos. En cambio, la unidad son patrones de medida de las dimensiones. Una dimensión es una característica de algo, que en este caso hay dos tipos de dimensiones: dimensión primaria y dimensiones secundarias. Una dimensión primaria, para mirar cómo abordar el tema de dimensión primaria, nos hacemos esta pregunta: ¿cómo puedo saber si estoy cerca o lejos de mi casa? Pues midiendo la longitud, que es una dimensión primaria. Dentro de las dimensiones primarias encontramos la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica y la cantidad de sustancia. Estas son dimensiones primarias que yo las puedo percibir. Yo puedo preguntarme qué tanto calor o qué tanto frío está haciendo en un momento y estaría preguntando por la temperatura. Las dimensiones secundarias se obtienen a partir de unidades primarias de la operación. Por ejemplo, la velocidad es igual a la longitud, que es una dimensión primaria, sobre el tiempo, que también es otra dimensión primaria. Si yo opero la longitud dividido entre el tiempo, obtengo lo que es la velocidad. El volumen igual, la densidad y el área, entre muchas otras más. En cambio, las unidades de medida, por ser patrones de medida de las dimensiones, me permiten responder preguntas como la siguiente: ¿cómo puedo saber a qué distancia me encuentro de mi casa? Cuando yo me refiero a esto, miro lo que es la longitud, pero ¿cómo la puedo medir? La puedo medir por medio de una unidad, que es el kilómetro, o el metro, que son unidades de medida. Las unidades de medida pueden ser manipuladas como variables algebraicas, o sea que puedo yo hacer operaciones matemáticas. Existen dos grandes sistemas de unidades de medida, que son el sistema internacional y el sistema inglés. En el sistema internacional yo veo la longitud, la magnitud, longitud y la unidad de medida que la representa es el metro. En el sistema inglés, por ejemplo, la unidad de medida es el pie. Igualmente la masa y el tiempo. Yo puedo jugar con esas unidades de medida. Claramente yo tengo qué es una dimensión y qué es una unidad de medida. La unidad de medida es el patrón de medida de la dimensión. Bueno, después de nosotros analizar lo que es una dimensión, lo que es una unidad de medida, yo puedo pasar al tema de conversión de unidades, que es pasar de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, pasar del sistema internacional al sistema inglés. ¿Cómo puedo hacerlo? Teniendo en cuenta su equivalencia. Para eso utilizo el factor de conversión, que es la equivalencia, que permite realizar las respectivas operaciones para ir de unas unidades a otras. Veamos un ejemplo. Un metro equivale a 39.370 pulgadas. ¿Cuántos metros hay en 142.21 pulgadas? La respuesta: para esto yo utilizo la equivalencia como factor de conversión. Opero las unidades, en este caso pulgadas con pulgadas, se cancelan y la respuesta me quedaría en metros. Cifras significativas y redondeo. Este es otro tema que debemos tener en cuenta. Para esto, ¿cómo puedo saber el resultado exacto de una operación matemática? Es relativo. Puedo hacer una buena aproximación para minimizar el error. No puedo ser exacto, pero sí ser muy aproximado a la respuesta. Teniendo en cuenta las reglas básicas, yo puedo saber
¿Cómo determinar cuántas cifras significativas tiene un número? Para esto, yo puedo analizar en números enteros que no tienen ceros. Por ejemplo, si yo tengo el número 4247, en este caso cuento todos los números. Todos los dígitos son significativos, tiene 4 cifras significativas. En números con ceros intermedios, como el que vemos en la figura, los ceros entre dígitos son significativos. Ejemplo, 52.220 tiene 5 cifras significativas. En números con ceros a la izquierda del primer dígito, pues ahí vemos que los ceros no son significativos. El número que vemos ahí solo tiene 2 cifras significativas, no tiene 4 cifras significativas. Cuando tengo números mayores o menores que la unidad, debo tener en cuenta que el número es mayor que la unidad. Todos los ceros a la derecha cuentan. En este caso, como vemos en el ejemplo, tendría 4 cifras significativas. Los menores de 1 son los que están al final del número. Por ejemplo, 0.050 tiene 2 cifras significativas, el 0 que está al final y el 5. En números sin punto decimal, los ceros se pueden o no contar como cifras significativas. Ejemplo, el 300 tiene 4 cifras significativas o tiene 2 cifras significativas. Ambas respuestas son correctas. ¿Cómo puedo hacer un redondeo adecuado? Aquí hay que tener en cuenta y depende realmente del número 5 que esté en la cifra posterior del número al que yo deseo aproximar. Si la cifra posterior es menor que 5, se elimina. Por ejemplo, si yo tengo el número 832.84 aproximadamente, el 4 se elimina y quedaría solo el 8. Si la cifra es mayor que 5, yo debo aproximar a la centena más cercana, por ejemplo. Y allí aproximé el 6 al 7 porque el siguiente número es 8 mayor que 5. Si la cifra es igual a 5, si la cifra posterior es igual que 5, se revisa la cifra anterior al 5. Si es par o si es 0 o si es impar. Cuando es par o es 0, no se aproxima, se deja el mismo número, como vemos en el ejemplo. Y cuando es impar, se aproxima la centésima más cercana. ¿Cuántas cifras significativas debe llevar el resultado derivado de una operación matemática? Pues depende, si es una suma o si es una resta o si es una multiplicación o división. En la suma, el valor numérico se debe llevar a la misma cantidad de decimales que el valor numérico con menor número entero. Veamos el ejemplo. Allí la respuesta se aproxima con un solo decimal porque en los números que están operando, el número que tiene menos decimales es el 21.1, solo tiene 1, entonces la respuesta va a llevar 1. Cuando es multiplicación y división, no depende de los decimales, sino de las cifras significativas de la operación. Por ejemplo, si vemos ahí, el 4.5 tiene 2 cifras significativas, entonces la respuesta adecuada debe tener también 2 cifras significativas. También es importante tener en cuenta la homogeneidad dimensional y el análisis de unidades. ¿Es importante analizar las ecuaciones en sus dimensiones y unidades? Claro que sí, porque las dimensiones y las unidades se suman, se restan, se operan como si fueran números. Y una ecuación debe ser homogénea. Si no es homogénea, la ecuación será falsa y habrá un error. Por ejemplo, tenemos 25 metros sobre segundo igual a una operación al lado derecho de la ecuación. Este debe ser igual en valor y en unidades para que no se vea alterada y la igualdad sea resultante. En este caso, vemos que los metros con los metros se cancelan y los segundos con los segundos se cancelan y hace que la igualdad funcione y haya homogeneidad dimensional. Muchas gracias.